Muy bien. Y el título de este mensaje es: ¿y después de la Navidad qué ocurrió? ¿Me explico? Todos lo celebramos, todos muy contentos, todos nos damos un abrazo, feliz Navidad, etc. Creo que esto pasó en todas las casas. Estamos ansiosos los mexicanos, que ya son las 11:59. Apúrense, que ya viene el abrazo, apúrense. Abran la sidra, abran el refresco, abran con lo que vayan a celebrar, la bebida con la que vayan a celebrar. Y contamos 5, 4, 3, 2, 1. Y el abrazo, ¿no? Todos abrazándonos. Feliz Navidad, feliz Navidad. Esto ocurre en todas las casas, ¿no? Unas familias acostumbran cenar antes, ¿sí? Normalmente porque los niños ya están ansiosos de la cena y de los regalos. Ya quieren abrirlos. Otros decimos, no, mejor después del abrazo. Entonces unos cenan antes, unos durante y otros después. Y es un ambiente agradable, bonito. Ahora va a haber gente que dice, no, a mí la Navidad me deprime, a mí la Navidad no me gusta. Está bien, te respetamos. Pero estás pensando en la Navidad. Eso es lo importante. Pero ¿y después qué? Llega el día 26, 27, 28, 29, 30, 31, y ahora vamos a festejar ¿qué? El Año Nuevo. Y otra vez se llenan los supermercados, la central de autobuses, la de alimentos está llena. ¿Por qué? Porque nos queremos volver a juntar para celebrar. Entonces, nomás tenemos una semana, bueno, todo un mes para saber de Cristo, luego el mero día para celebrarlo, pero se nos olvida porque ya viene el Año Nuevo. Celebramos el Año Nuevo. Igual, felicidades y, como decimos, un próspero Año Nuevo. Y el Facebook está repleto de familias que nos tomamos una foto y ponemos abajo, feliz Año Nuevo, ¿no? Así le hacemos. Pero luego viene, como buenos pachangueros que somos los mexicanos, ¿qué? Los Reyes, el Día de Reyes, exactamente. El 6 de enero viene la rosca de Reyes y la emoción de comer una rosca y que pártela y que tú compártela y todo eso, y que el niño a ver a quién le sale, para posteriormente el que le salga hacer los tamales el 2 de febrero. Y así nos la llevamos, come y come como pueblo de México. Y ahora estamos en medio de una pandemia. Y parte de la pandemia y de las dificultades que estamos pasando como pandemia es por la mala alimentación que tenemos. Ya trae consecuencias, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pero ese es, que lo hablen los nutriólogos esto, ¿no? Esa no es mi parte. Y nos volvemos a preguntar, ¿y después de la Navidad qué ocurrió? Muy bien. Este niño, el niñito, como muchos le dicen niñito Jesús, todos sabemos que de manera natural tenía que crecer, tenía que desarrollarse. Pero este niño tenía un propósito al crecer, al aprender, al saber, al relacionarse con sus padres, con sus hermanos, con los primos, de crecer en su pueblo, etc. Pero llegó un momento en que Jesús empieza a tener su ministerio. Muchos dicen que es a los 30 años, porque la ley levítica decía que el sacerdocio se tenía que ejercer a partir de los 30 años. Y comienza, ya no es un niño, ya es todo un hombre. ¿No les parece curioso, muy curioso, que en Navidad celebramos que vino un niño, pero que no le hacemos caso a lo que ese niño creció? ¿Verdad? En Navidad, sí, feliz el niño y hasta lo visten y cosas como esas. Y ya grande, no le hacemos caso. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con ese niño? ¿Qué hizo? Muy bien. Y el día de hoy vamos a ver un pasaje muy conocido por todos nosotros.
un pasaje que hemos leído 1, 2, 3, muchas veces y que tal vez ya hasta no lo sepamos de memoria, porque casi la culminación de este pasaje termina con el texto, yo creo que es el texto más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16. Tan conocido que en los estadios de béisbol, de fútbol americano, de básquetbol, ponen un cartel así, Juan 3:16. ¿Sí lo han visto? Muy bien. Pero vamos a ver qué enseñanza nos tiene para nosotros después de la Navidad. Entonces, los invito a que antes hagamos una oración para comenzar este mensaje. Padre nuestro, te damos las gracias en esta mañana, que nos permite reunirnos remotamente, Señor, y algunos pocos presencialmente. Pero por eso te alabamos, te glorificamos. Tu nombre será exaltado eternamente para siempre. Y Señor, queremos oír tu palabra. A fin de año queremos escuchar tu palabra. Queremos terminar con tu palabra, con el propósito de quererla obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En nuestros conversatorios, en nuestras predicaciones de la palabra de Dios, vimos muy ampliamente, históricamente, culturalmente, lo que es la Navidad. ¿Se acuerdan? Tuvimos un conversatorio de casi 2 horas. Y ahí se nos hablaba por qué vino Cristo en este momento, para qué, cómo, etcétera. Y nada más tomo algunas partes de esto. Y pues resulta que el pueblo de Israel, después de 400 años, vino otra voz profética, ¿sí?, en la persona de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista empieza a bautizar a la gente y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza él a predicar y a bautizar a la gente, la gente que se arrepentía de su vida incorrecta. Pero ¿qué había sucedido muchos años antes que traía como herencia todo el pueblo judío? Y lo voy a decir en 2 minutos para no tomarnos mucho tiempo, porque no es el tema, pero sí quiero ponerlos en contexto. Acordémonos que las tribus del norte fueron llevadas cautivas por los asirios, más o menos en el año 721, otro le ponen en el año 722, 10 tribus cautivas, y ya no sabemos más de ellas hasta la fecha. Queda la tribu de Judá. En ese lapso, Dios manda profetas a las tribus del sur, a Judá, diciéndoles: acérquense a Dios, arrepiéntanse de haber hecho mínimo 2 cosas: idolatría, porque estaban adorando otros dioses, cuando en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, primeramente y respectivamente se les dijo en Éxodo 20: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se lo repite en Deuteronomio a la nueva generación: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pues el pueblo del norte desoyó esto, lo desechó, y por su idolatría fueron llevados cautivos y posteriormente aniquilados. Luego, esto mismo se los decían los profetas. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, le decía al pueblo de Israel: arrepiéntete o te va a pasar lo mismo que los del norte. Y el pueblo del sur obedecía, luego no obedecía, obedecía y no obedecía. Finalmente llega el ejército de Nabucodonosor, y no llegó una vez, el ejército de Nabucodonosor llegó varias veces, y en una de esas se lleva a la gente, se la va llevando cautiva a Babilonia. Uno de esos cautivos es el profeta Daniel. Y Dios, por medio de Jeremías, les dice: van a estar cautivos 70 años, después haré que vuelvan. Son llevados cautivos, pero algunos se quedan, y a esos que se quedan, Dios les dice: pónganse a labrar la tierra, váyanse a cultivar sus viñedos, Y algunos lo hacen, pero otros dicen: no,
nos vamos a ir a Egipto, porque si no van a llegar otra vez los de Babilonia y nos van a atacar. Y le pregunta el pueblo de Israel, fíjense, le pregunta el pueblo de Israel, y le dice a Jeremías, queremos oír voz de Dios. Y el pueblo dice, y vamos a obedecer. Ahora sí vamos a obedecer. Ya no obedecimos una vez, ya no obedecimos dos, ya no obedecimos tres, ahora sí vamos a obedecer. Y Jeremías les dice, quédense, porque la idea de ellos era irse a Egipto. Jeremías les dice, quédense, dice Jehová que los va a proteger. Y ellos dijeron, sí, te vamos a hacer caso. Pues la historia nos dice que no le hicieron caso otra vez a la palabra de Dios. Se fueron a Egipto y por ahí se llevaron a Jeremías. Y Jeremías les dice, escuchen bien las palabras de Jeremías. Ustedes por adorar a otros dioses y por invocar a la reina del cielo, así dice, a la reina del cielo, les pasó lo que les pasó. ¿Y saben qué contestan los israelitas? Los judíos le dicen, no, al contrario. Por dejar de invocar a la reina del cielo, nos está pasando esta calamidad. Así dijeron. Hermanos. Después Dios cumple su promesa y después de 70 años Dios utiliza a Esdras, Dios utiliza a Nehemías, Dios utiliza a Zorobabel y regresan, ¿sí?, a su tierra, a Israel. Regresan a su tierra. Dios sigue hablando a los profetas para que se restablezcan de nuevo el templo, el orden sacerdotal, etc. Luego, en los 400 años que nos explicaron que hubo aparente silencio de profetas, pero sí hubo, el pueblo de Israel estaba en movimiento, por así decirlo, pues llegan los ejércitos de Grecia y los conquistan. Luego llegan los ejércitos de Roma y los conquistan. Y ahí es donde nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tengan en cuenta esto, por favor, es muy importante. Tengan en cuenta esto. El pueblo de Israel no obedeció una tras otra, tras otra, tras otra vez. Y Dios dice, a causa de mi promesa y de amor a mi nombre, voy a estar con ellos. Solo por eso, porque es un pueblo muy rebelde. Es un pueblo duro de cerviz. Solo por amor a mi nombre y a causa de mi pacto y a causa de mi promesa, voy a estar con ellos. ¿Bien? Llega el Señor Jesucristo, nace. ¿Y qué pasa? Es rechazado desde el principio, porque lo querían matar. Herodes quería su muerte. Y ahora, como rey, conocemos el relato de la Navidad, como rey, ¿dónde nace? En un pesebre, en un abrevadero, en un plato, por así decirlo, donde comen los animales. ¿Qué rey nace así? Ningún rey. El rey del universo, el creador del cielo, nuestro hacedor, nace en un pesebre. Luego entonces hay que poner atención a todo lo que ese niño crecía. Y ahí en Lucas dice que crecía en gracia y en conocimiento para con Dios y para con los hombres. ¿Va? Llega a Israel y empieza a predicarles. Y Juan 1:1 de manera magistral dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es este verbo? Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Pero Juan como que hace un resumen de todo el libro en el versículo 11. Fíjense, Juan en el versículo 11 del capítulo 1 dice,
A los suyos vino. ¿Y los suyos? Otra vez no lo recibieron. En el Antiguo Testamento habló 1, 2, 3, 4 o más veces por medio de los profetas. ¿Cuál era la labor profética en ese tiempo? Israel, pecaste, dejaste a Dios, vuelve a Dios, Él te está esperando. Ese es el llamado que hacían los profetas. Y el pueblo no oyó, no quiso escuchar. ¿Y qué sucede? Llega Jesucristo y Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de una conversación que Jesús tuvo con un judío muy especial, para que entendamos con el contexto que yo les dije, vamos a entender qué idea tenían los judíos en ese momento de lo que debería ser el Mesías, de cómo era la salvación, etcétera, que en este momento es muy aplicable a todos nosotros, de hecho a toda la raza, bueno, somos una sola raza, a todo el ser humano. ¿De acuerdo? Entonces vámonos a esa lectura. Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 18. Muy bien, ya lo tenemos y hacemos la lectura siguiente. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El versículo 16 es el más conocido en la cristiandad, pero hermanos, el versículo 17, pongan mayor énfasis en él. Dice así, porque no envió Dios. Entonces Jesús, ¿por quién fue enviado? Por Dios, a su Hijo, al mundo, para condenar al mundo. ¿No son buenas nuevas estas? ¿Verdad? ¿No es algo hermoso? No es para decir feliz Navidad. Dios no vino a condenarme. Dios no vino a destruirme, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién es ese Él? Jesús, el niño, el que nació, el que celebramos, al que le cantamos, por el que ponemos las luces, por el que nos vestimos de diferente manera, por el que te bañas una vez al año, por el que te rasuras, por el que las mamás hacen la más rica comida, por el que las mamás esperan a sus hijos
para que vayan a cenar para Jesús. Es para Jesús. ¿Ya vimos? Entonces, el periodo de la Navidad que estamos esperando regalos, presentes, futuros o lo que sea, es porque Dios no lo envió a condenarnos. Vuelvo a hacer referencia al Antiguo Testamento. Dios les mandó una voz, no la oyeron. Dios les mandó otra voz, no la oyeron. Dios les mandó otra tercera voz, no la oyeron. Dios nos está mandando esta voz. ¿Sí me explico? ¿La estás oyendo esa voz? Oye la voz. ¿Tú alguna vez has dicho, Dios, háblame? Agárrate, siéntate que Dios te va a hablar ahorita. ¿Listo? Dios te va a hablar. Escucha su voz. 1, 2, 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios te acaba de hablar. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo Dios? Ya vemos, hermanos, ¿dónde está el misticismo? ¿Dónde está lo oculto? No hay nada oculto. Dios mandó a su Hijo para que nosotros seamos salvos del infierno. Muy bien. Ahora sí, como dirían los de los de la Buenos Aires, vámonos por partes. Para comenzar. O vamos desglosando poco a poco, ¿no? Solo los chilangos entendieron el chiste. Y aquí hay un chilango que me entendió perfectamente. Muy bien. Para empezar, ¿con quién tiene el diálogo? Dios. Con Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Y aquí lo dice la Escritura. Un principal entre los judíos. No era cualquier persona, Nicodemo. Hagan de cuenta que era un ministro de la Suprema Corte de Justicia. O algo así como el presidente de la Cámara de Diputados en turno, o de la Cámara de Senadores. No era cualquier persona, Nicodemo. Él era miembro del que se le llaman Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? Era el órgano mayor de los judíos, en el cual estaba conformado por 70 personas, más uno que era en turno era el presidente, por así decirlo, del Sanedrín. Y ellos dictaban todo, las leyes civiles, morales, espirituales para el pueblo judío de ese momento, del momento en el que llegó Cristo. Se dice que el Sanedrín es un ejemplo de lo que hizo Jetro, el suegro de Moisés, para que pudiera ayudar a gobernar el pueblo. Bueno, en fin. Entonces estaba formado por 70 personas más el sumo sacerdote, pues Nicodemo era uno de ellos. Pero ¿quién más era Nicodemo? Nicodemo representa lo mejor de la nación de Israel, maestro de la ley, fariseo. ¿Qué significa fariseo? Se nos explicó que fariseo era como un partido político de ese tiempo. Los fariseos no vienen de mucho tiempo atrás. Se dice que tienen más o menos el tiempo, unos 100 años antes de Jesucristo. Y fariseo significa el que está separado, porque ellos veían que el pueblo de Israel estaba perdiéndose en cosas mundanas y los fariseos dijeron, no, vamos otra vez a volver a la ley de Moisés, a todo lo que nos dice Levítico, Deuteronomio. Entonces los fariseos hicieron 3, 4, 5, 6 libros de este tamaño para regir su vida. Para regir su vida, para decir en el Shabbat, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, no pueden hacer allá. Por ejemplo, si alguien está enfermo de la garganta, ahorita hay muchos enfermos de la garganta, si era Shabbat o Sabbat, o el sábado, o el día de descanso, se le permitía tomar vinagre, pero no hacer gárgaras. Las gárgaras no eran permitidas porque ya era un trabajo.
Así. Y si vemos cada situación de ellos, para todo tenían reglas. Reglas. Y ahora acordémonos que también en el tiempo de Jesús había dos grandes maestros, Gilel y Shammai. Entonces, uno interpretaba la ley de una manera y uno interpretaba la ley de otra manera. Entonces los judíos decían, ¿a quién le hacemos caso? ¿A él o a él? Vean que las divisiones no solamente se dan entre las congregaciones cristianas o el pueblo evangélico. En esa época, no, esa interpretación está mal. Realmente quiso decir eso. Era un verdadero relajo. Además, los fariseos eran muy corruptos, amaban el dinero, pagaban por tener puestos públicos, porque para esto el Sanedrín lo ponía al sumo sacerdote. Adivinen quién lo ponía: Roma, porque eran tributarios de Roma. Al ponerlo Roma, quien pagaba más era el sumo sacerdote. ¿Cuál era el negocio? Administrar el templo. ¿Qué significa esto? Muy bien. Y ahorita vamos a entender por qué Jesús volteó a los cambistas. ¿Sale? Agarra y hagan de cuenta que este es el templo, y llegaban y vendían los corderos, las tórtolas, etc. Entonces el sumo sacerdote les decía: ve a ver si él te dio cuota, a ver si aquel puesto ya te dio cuota. Y llegaba al que había mandado: no ha dado cuota, sácalo del templo, tráete a otro, el que ya me pagó cuota, que lo venda ahí. Y entonces el cordero que costaba 10 dracmas, lo vendían en 20. De las ganancias, 5 para el que vendía, 5 para el sumo sacerdote. Negocio redondo. Imagínense cuando era la Pascua, todo lo que vendían, la otra parte se iba al sumo sacerdote. ¿Convenía ese puesto? Sí, convenía. Los mexicanos entendemos perfectamente bien de lo que estoy hablando. Sabemos cómo son las prebendas, sabemos cómo son los compadrazgos para lograr algún puesto. Pues así estaba. Llega Jesús y ve que están vendiendo las cosas para adorar a su Padre y para ofrecer sacrificios en el triple, y les dice: cueva de ladrones. Y voltea las tiendas porque estaban haciendo un comercio ilegal, no porque vendieran, Muchas congregaciones dicen: no hay que vender nada en las congregaciones para no ser cueva de ladrones. No. El contexto era que estaban vendiendo las cosas al triple para adorar a Dios. Y por eso Jesús se molestó con ellos. Pues era fariseo, Nicodemo. Ya les dije, miembro del Sanedrín. Pero Nicodemo a la vez reprendió a los fariseos por condenar a Jesús sin haberlo escuchado primero. Y ayudó a José de Arimatea a sepultar a Jesús. Ahí están los versículos que hablan al respecto. Muy bien. Y comienza el diálogo con Nicodemo, de rabino a rabino. ¿Sí? Dice la Escritura: este vino a Jesús de noche. Hay tantas interpretaciones que por qué vino de noche. Por miedo a los judíos, porque ya había cenado, porque tenía hambre, y otros dicen que porque no podía dormir, por todo lo que le angustiaba. ¿Sale? Entonces vino a Jesús de noche y comienza el diálogo. Y parte del diálogo es en el versículo 2 que dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A ver, poco a poco. Primero, reconoce que él es un maestro, porque rabí significa maestro. Luego, le dice que él lo ha estado observando. ¿Ya vieron? Porque le dice: tú estás haciendo señales. Es decir, estaba viendo que estaba haciendo señales. Posiblemente la señal más inmediata, ¿cuál fue? Las bodas de Caná. Ahí vio que el agua la convirtió en vino.
¿Ustedes creen que no se esparció lo dicho o lo que estaba haciendo? Luego dice, sabemos. Esto es, ya había hablado con otras personas que has venido de Dios. Y ahí está la parte interesante de Nicodemo. ¿Cómo lo llamó? Maestro. No lo llamó Señor. No lo llamó Dios. Lo llamó Maestro. ¿Qué significa esto? Que en Nicodemo había incredulidad. Porque no lo reconocía como el Mesías o como el Dios Todopoderoso. Le dice maestro. Dice, ¿por qué le llama maestro? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, al menos admite que Dios está con Jesús. Más no es Dios. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es que tú creas que una persona está con Dios, pero no que es Dios. Eso es muy diferente. Muy bien. Una situación aquí. ¿Nicodemo le hizo una pregunta a Jesús? No le hizo ninguna pregunta a Jesús. Sin embargo, Jesús le responde. ¿Ya vieron en el versículo 3? Respondió Jesús y le dijo, ¿a qué le respondió si no tiene pregunta? Pero además Jesús utiliza una frase que en su tiempo los judíos la utilizaban para hacer un énfasis en algo, un énfasis pero total. Ponme atención, escúchame porque lo que voy a decirte no tiene lugar a dudas. Y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, hermanos, aquí unas enseñanzas que debemos de tener es, ¿a qué vino Jesús? ¿A salvarnos? Sí. ¿A que confiemos en Él? También. Pero el término técnico, el término del Evangelio, el término escritural, ¿sí?, es nacer de nuevo. Hermanos, tan sencillo. Tú platicas con una persona, con cristiano, o que tú consideres que es cristiano, y pregúntale, oye, ¿tú ya naciste de nuevo? Como Nicodemo. Tal vez. Pero pregúntale, oye, ¿tú eres salvo? Sí, ya soy salvo. Es fácil. Oye, ¿tú ya recibiste a Cristo en tu corazón? Sí, ya hice una oración. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Tú crees en Dios? También. Pero preguntemos, ¿has nacido de nuevo? Imagínense la contestación que le da el Señor Jesucristo a Nicodemo. Obviamente Nicodemo le pregunta en el versículo 4. Bueno, antes que para continuar, vi una muy buena definición de nuevo nacimiento en el comentario bíblico de Ela. Le doy el crédito a ellos y dice así: el nuevo nacimiento significa experimentar una transformación espiritual de parte de Dios que saca a la persona del reino de las tinieblas y lo introduce en el reino de Dios. ¿Ya vieron? Va de nuevo. El nuevo nacimiento significa experimentar. ¿Qué es experimentar? Que te pasó a ti, nada más a ti. Tú lo experimentaste. Una transformación. Si tu vida no ha sido transformada, perdóname, pero no has nacido de nuevo. Si tú dices, yo hice una oración para recibir a Cristo y no hay cambios en tu vida, hiciste una oración, nada más. No hubo una transformación. Dice, pero es una transformación ¿qué? Espiritual.
espiritual. No es que te pongas botox, ni que te tatúes las cejas. No, esa no es la transformación. Es una transformación espiritual. Luego entonces el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra todas estas cosas no hay ley. ¿Ya vieron? Entonces el nuevo nacimiento trae consigo una transformación en tu vida. Una transformación total. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Luego aquí tenemos el versículo de Colosenses. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, hermanos, yo quiero hacer énfasis en esto. Quiero darle más importancia a lo que Dios hizo que decirles que somos una bola de pecadores. ¿Eso ya lo saben ustedes? ¿Se los tengo que repetir? Pues no. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? No. No podemos nosotros, por muy buen comportamiento que tengamos, agradarle a Dios. Porque nacemos con una naturaleza que va a pecar tarde que temprano. Entonces, por obras no nos podemos salvar. ¿Qué pensaba Nicodemo? Eso, que por obras él se iba a salvar, por guardar la ley se iba a salvar. De repente oye esto del Señor Jesucristo. Ahorita vemos su respuesta de Nicodemo. Pero seguimos leyendo versículos. Fíjense lo que dice primera de Pedro 1:3 y luego nos saltamos al 23. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios es bendito. Por favor, vuelvo a hacer énfasis. Veamos más la persona de Dios y de Jesucristo que tu persona. Tú ya sabes los pecados que tienes, que son muy graves y que por esos pecados vino Jesucristo. Pero hay que hacer más énfasis a la persona de Dios, al conocimiento de Dios, porque ese conocimiento de Dios nos va a llevar a entender la obra magnífica de Jesucristo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿ya vieron? Es grande la misericordia de Dios. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva. ¿El mundo necesita esperanza en este momento? Sí. ¿Saben qué? Vi una noticia muy triste. Triste, pero con sentidos opuestos. ¿Saben qué cobertura le dieron a la vacuna contra el coronavirus? Una cobertura de jefe de Estado. Una cobertura como si hubiera venido el Papa. ¿Por qué digo del Papa? Porque yo fui testigo, porque cuando vino en 1976, pasó enfrente de mi secundaria y yo estaba ahí. Y todo Río Churubusco, Chilangos, todo Río Churubusco desde el aeropuerto hasta el infinito y más allá, lleno de gente esperando ver el Papa. Y los reporteros atrás de él. La vacuna, los reporteros iban atrás del camión de esta mensajería. Increíble. Y nomás traía 3,000 dosis. ¿En qué se está poniendo la esperanza? ¿En una vacuna? ¿Ya vieron? Estamos desoyendo la voz de Dios. El mismo Jesucristo dijo, ¿de qué le salvare al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y lo voy a actualizar, lo voy a parafrasear. ¿De qué le sirve al ser humano curarse del coronavirus y perdiere su alma? ¿No creen que es más trágico eso? Imagínense, y lo digo con todo respeto, por favor no crean que no me duele lo que está pasando.
Sí me duele y muchísimo. Me duele mucho. Pero no duele más que una persona se salve de coronavirus y después se muera y se vaya al infierno. Eso está más fuerte, ¿no creen? Lo que está hablando aquí Jesucristo es que si Dios nos lleva a su presencia, vamos a estar con Él. Dice Jesucristo en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Y termina, le dice, Marta, ¿crees esto? Y yo les pregunto a los oyentes, ¿creen esto? Estamos hablando de Jesucristo. Entonces la esperanza viva está en Jesús. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Ya vieron? Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces Pedro captó la idea del nuevo nacimiento. Y él dice, por nosotros no podemos nacer, es obra de Dios. Luego otro versículo, dice Santiago 1, 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿cómo es nuestro Padre? Es Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. Conozcamos más a este Dios que no tiene cambio. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No va a cambiar. Luego dice, Él. ¿Quién es ese Él? Dios. De su voluntad nos hizo nacer de verdad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en el nuevo nacimiento? Fundamental. Ya vimos 2 textos, hay más, donde se ve la importancia de la palabra de Dios en el renacer. Por lo tanto, si tú le testificas a una persona, escúchame bien, sobre todo en estos tiempos que queremos testificar, si das un folleto o algo que contenga la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Porque penetra, porque nos hace meditar y pensar la palabra de Dios. Es importante, no tus conceptos, por favor, no tus conceptos, sino la palabra de Dios. Muy bien, volvamos a nuestro personaje. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo, no captaste. Nicodemo, no va por ahí. Nicodemo, tus conceptos del Tanakh no están en lo correcto. Nicodemo, lo tengo que decir porque más adelante dice, tú eres maestro de Israel y no lo sabes. Pero fíjense que en el original está más fuerte. Dice, tú eres el maestro de Israel. El maestro, él le enseñaba a otros. Nicodemo. Entonces Jesús lo va tanteando y le dice, ¿no sabes esto? Luego dice el versículo, el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¡Wow! Ahí está la respuesta del Señor Jesucristo. Ok, estaban hablando de rabí a rabí, ¿de acuerdo? De maestro a maestro. Jesús le contesta de maestro a maestro y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios.
Pero es necesario nacer de agua y del Espíritu. Luego entonces, ¿qué es agua y qué es Espíritu? Pues sí que nos hace estudiar el Señor. Hay muchas teorías acerca de lo que se refirió Jesús al agua, pero no voy a hablar de todas, sino la que creo que corresponde al contexto y a lo que debe de ser. ¿Sí? Acabamos de leer que fuimos renacidos por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, antes de que Jesús hablara con Nicodemo, estaba bautizando Juan el Bautista. Y el Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de pecados. Entonces iban a las aguas del bautismo, ¿sí? Y salían para prepararse para el que iba a venir. ¿Sale? Ok, no se refiere al bautismo, porque el bautismo no salva. El bautismo en agua no salva, porque sería una obra que le añadiríamos a la salvación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el agua? Entonces, viene en conjunto. El agua es la palabra de Dios y la palabra que dijo Juan el Bautista de arrepentíos. Entonces, debemos de escuchar la palabra de Dios para arrepentirnos. Y luego más adelante Jesús dice que vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces una persona, para que nazca de nuevo, debe escuchar la palabra de Dios, que lo lleve a un arrepentimiento de su pecado. Es decir, ahora creo que mi pecado me lleva al infierno, pero también debe arrepentirse de que crea que Jesús es un maestro. Debe cambiar su idea, su mentalidad de que Jesús no es un simple maestro. Entonces doy media vuelta, arrepentimiento, y creo que Jesús es Dios. Si yo no hago eso, no puedo nacer de nuevo. Necesito arrepentirme de mis pecados y de mi concepto de Jesucristo. Por eso les decía que hay que hacer más énfasis en el concepto de Jesucristo, porque todos admitimos que somos pecadores. Y lo que nos da el nuevo nacimiento es el agua y el Espíritu. No tengo que explicar qué significa el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos da esa convicción. Y entonces, al nacer espiritualmente, estamos naciendo por medio del Espíritu de Dios. Ahora, hermano, ¿tú decidiste nacer? Tú, cuando eras ni una semilla de hombre ni de mujer, tenían que unir, ¿no? Tú estabas ahí, únanse, 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 ¿no, verdad? Tú no lo decidiste. Hermanos, tú no puedes decidir nacer de nuevo. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Porque Él te está convenciendo. ¿Me explico? Él te está dando la palabra. Él te está dando todos los medios para que te salves. Todo viene de Dios. ¿Cuál es mi parte? Creer. Creer en esto. Muy bien. Continuamos. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Ya me salté muchos versículos, ¿verdad? Ok. Sí, me salté algunos versículos. Pero más adelante el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿No necesita mayor explicación? Pues no somos carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Del Espíritu. Entonces es una obra de Dios, de manera que no la vemos. O sea, yo no la estoy viendo en cada uno de ustedes, no se ve. Tú ves el viento, no lo ves, pero lo sientes, lo palpas. El viento es poderoso. El viento tira barcos, tira edificios. Es muy fuerte el viento. Pues este viento que es el Espíritu, llega a ti, te toca ese Espíritu y te lleva a la convicción de que creas en Jesús. En Jesús. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? A ver, ¿con quién está hablando Jesús? Con el maestro de la ley. Con el maestro de Israel. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahí es donde viene el artículo indefinido. ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Jesús le está diciendo todo lo que sabe Nicodemo del Tanakh, esto es del Antiguo Testamento, ahí venía. ¿Cómo que no lo sabes? Entonces, si el maestro de Israel no entendía la misión a la que venía Jesucristo, pues ¿cómo estaba el pueblo en general? Ahora entendemos por qué mataron a Jesús. Israel estaba en una ceguera y en un endurecimiento espiritual tremendo. ¿Ellos qué querían? Sí queremos un libertador, pero queremos un libertador de la bota romana, que ya no seamos tributarios, queremos nuestra propia tierra en independencia. Eso es lo que querían. En realidad no querían obedecer a Dios. Querían seguir siendo ricos, libres y seguir adorando al Dios único y verdadero. No, no todos, aclaro. Siempre ha habido un remanente fiel que sigue a Jesucristo. Pero la Biblia al menos habla, si acaso 3 fariseos que conocieron a Jesús: Nicodemo, José de Arimatea y Pablo, el apóstol. Y se dice que en ese tiempo había aproximadamente 1000 fariseos. 1000 fariseos. Le responde Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Saber qué? Por ejemplo, nomás voy a dar 2 ejemplos. En Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿El maestro de Israel había leído esto? Seguramente sí, pero no lo entendía, no lo captaba. Luego más adelante en Jeremías 31 al 33 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nicodemo, ¿no entendías que venía un nuevo pacto? Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán
por pueblo. ¿El maestro de Israel no sabía esto? Por eso Jesús le dice, tú siendo el maestro, ¿no sabes esto? ¡Qué fuerte! Ahí le estaba dando Jesús una enseñanza muy fuerte acerca de lo que creía. Entonces, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, todo lo que sabías, todo lo que aprendiste, todo lo que te sustenta, no te sirve de nada, no te salva. Y vamos a hacer una reconstrucción en la actualidad. Personas que nos ven, hermanos aquí presentes, acordémonos que todo lo que sabíamos en la carne, antes del nuevo nacimiento, todos los libros que leíste, todos los filósofos que oíste, todos los debates en los cuales participaste, no te sirven de nada si no naces de agua y de espíritu. De nada, porque ni uno de ellos te va a llevar a Dios. De nada. Todo lo tienes por basura, tal y como lo dijo Pablo. Todo lo tengo por basura por el conocimiento de Cristo. ¿Ya vieron? Qué importante mensaje le da Jesús a Nicodemo. Ahora, Jesús le da un ejemplo terrenal, a Nicodemo. Y le dice en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A ver, Nicodemo, para que lo entiendas, ahí te va un ejemplo. Y se los voy a narrar porque ya, aquí lo tengo en la lectura, es Números 21, del 4 al 9. El pueblo de Israel empieza a murmurar de Dios y de Moisés. Y Dios les manda serpientes y los comienzan a picar. Y el pueblo dice, perdónanos, Señor. Y Dios le dice a Moisés, hazte un asta y ponle arriba de esa asta una serpiente de bronce. Y cualquiera que haya sido mordido por esa serpiente, con el único detalle que mire el asta, se va a sanar. Entonces el pueblo tenía dos opciones. Bueno, número uno, un detalle. Tenían que mirarla hasta que fueran picados, no antes. Tenían que, al ser picados y ya tener en sus venas el veneno, tenían que voltear a ver el asta. ¿Ah? Él decía, el judío que había sido picado, no, yo no creo en eso. ¿Cómo crees? Patrañas, yo mejor voy con el médico, que me dé medicina para ello. O tener fe y levantar la vista y ver a la serpiente. Y dice que muchos fueron sanados así. Los incrédulos no voltearon ahí y murieron. Y luego le dice Jesús en el versículo, leímos ya el 14, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya me adelanté, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, al darle este ejemplo a Nicodemo, le dijo, lo único que tienes que hacer es poner tu mirada en Cristo. Ojo, mis hermanos, cuando dice que iba a ser levantado, puede tener dos acepciones lo levantado. Uno, Cristo puesto en la cruz, entonces la gente tenía que voltear y mirarlo. Pero una vez que Él resucitó, Él iba a ser levantado a la diestra del Padre. Entonces nosotros, para creer en Jesús, debemos mirarlo a Él como el Dios crucificado, pero el Dios levantado, el Dios
resucitado. Y dice entonces ya el versículo que muchos de nosotros conocemos. Se lo dice Dios, Jesús, se lo dice a Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya vimos el contexto en el que lo dijo? Y aquí, del versículo 14 al versículo 21, 7 veces Jesús habla de creer, creer, creéis, creer. Entonces lo que Dios pide es creer o confianza plena en Jesucristo. Conclusión, mis hermanos. Gloria a Dios que Jesús hace 2020 años vino por primera vez a la tierra con el propósito de darnos salvación y perdón de pecados para llevarnos a Dios. Y todo esto a través del nuevo nacimiento o el nacimiento que viene de arriba, y que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Se me olvidó comentarles que cuando Jesús dice, ¿es necesario nacer de nuevo? En el original da a entender, es necesario nacer de arriba. Que el nacimiento, que el nuevo nacimiento venga de arriba, no de tu carne. Tú no lo puedes hacer. El único que lo puede hacer es Dios. ¿No les parece incongruente que la mayoría de la gente espera con ansias el tiempo de Navidad, pero pocos quieren tener a Jesús y sus enseñanzas de salvación en su vida? ¿Qué aplicación le damos? Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando el oprobio. ¿Saben qué es el oprobio? Menospreció, no le importó la vergüenza pública de ser crucificado como un vil ladrón. No le importó. No le importó. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Mira a Jesús para salvación. Mira a Jesús para consolación. Mira a Jesús en tu angustia. Mira a Jesús en tu necesidad. Mira a Jesús en tu enfermedad. Mira a Jesús en tu soledad. Mira a Jesús en tu decepción. Mira a Jesús en tu adoración. Mira a Jesús cada día. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Esa es la conclusión, porque Él, al ser levantado, nuestra salvación es por verlo a Él, a Jesucristo crucificado, pero a Jesucristo resucitado y sentado a la diestra del Padre. A eso se le llama nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Y esto creo que va muy acorde a lo que estamos pasando ahora. Estamos pasando calamidad a nivel mundial. ¿Qué necesita el mundo? Mirar a Jesús. ¿Qué necesita la gente? Mirar a Jesús. Puede ser que no te cures de este virus o de otra enfermedad, pero cura tu alma, cura tu espíritu, nace de nuevo, para que digas como el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza viva al creer y confiar en Jesucristo. Por eso la Navidad es muy relevante, no por el nacimiento de Jesucristo solamente, sino por sus enseñanzas, por su muerte en la cruz y por su resurrección. Por lo tanto, la Navidad debe ser completa todo el año, no nomás ahorita. Es todo el año, porque nació, pongamos que nació en diciembre, va.
Pero en enero, febrero, marzo, abril, Jesucristo enseñó. Mayo, junio, agosto, Jesucristo enseñó, murió, pero resucitó. ¿Me explico? Entonces, un día no nos da felicidad. Jesús sí nos da felicidad. Eso es nuestra esperanza. Y todos decimos, amén. Amén. Muy bien, hermanos, me dio mucho gusto después de mucho tiempo de no estar predicando aquí en la iglesia, poder compartir este mensaje de esperanza, mensaje de enseñanza. Creo que nos está observando nuestra hermana Lulú Jacinto, Lulú Narváez, Lulú Jacinto y su esposo Noé y sus hijitas, Abby, Suri y Ami. Y sabemos, Lulú, que tú entiendes de lo que estoy hablando. Porque tu mami y tu papi en este momento están alabando a Dios con todo su corazón. Ellos ya no tienen infección. Tienen la gloria de Dios en ellos. Y esa es nuestra esperanza. Y también son palabras para mi querida cuñada Mónica. Doña Celia está haciendo más viajes que nunca en la presencia y caminando con su Señor, porque ellos nacieron de nuevo. Familia de ellos. Hablo a la familia Jacinto, a la familia Mondragón y a otros más que han fallecido a causa del coronavirus, a sus familias. Les hablo y les digo, ¿quieren caminar otra vez con ellos? ¿Quieren estar con ellos por la eternidad? Jesús te dice, nace de nuevo. Él te dice, confía en mí, yo morí por tus pecados, di mi vida por ti, resucité al tercer día para que tú algún día resucites. Tu familia seguramente estaría ansiosa por darte este mensaje. En nombre de ellos te hablo a ti. Familia Jacinto, familia Mondragón. Crean en Cristo como su único, suficiente Salvador y Señor de sus vidas. Bien, vamos a orar para terminar. Señor, te damos las gracias por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias y tus bondades. Gracias porque eres un Dios amoroso, eres un Dios fuerte, consolador, bondadoso, digno de recibir la gloria, lleno de gracia y verdad, justo en todos sus caminos. Por eso te alabamos, te glorificamos, Señor. Queremos reconocer que eres nuestro único Dios, que mandaste a tu Hijo Jesucristo a dar su vida en rescate por nosotros. Gracias, Señor, porque Él se dio a sí mismo, vivió una vida perfecta, sin mancha, pero fue crucificado, pero por tu voluntad, por estatuto divino, para darnos perdón. El hombre no se podía salvar por sí mismo, tuvo que venir Jesucristo, tuvo que intervenir Jesucristo, tuvo que venir Dios en el cuerpo de Jesús, Dios encarnado, para darnos vida, ya que el hombre no puede salvarse ni por su religión, ni por sus buenas obras, ni por dar dinero, ni por ser el más bueno aquí en la tierra, porque además no hay bueno ni uno, solamente tú, Señor bueno. Te alabamos. Digno eres de recibir toda nuestra adoración. Yo te pido, Padre, que en estos momentos toques el corazón por medio de tu palabra, que es viva y eficaz, por medio de tu Espíritu Santo, que convenza a nuestros amigos, familiares, vecinos, que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que les diga, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo van a nacer? Mirando a Jesucristo. Porque primeramente enseñamos lo que hemos recibido, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Deben de creer el Evangelio. Te pido, Señor, que trates con su vida para que ellos confíen en ti. Gracias, Padre. Gracias por venir a salvarnos y por darnos una esperanza viva. Juntos oramos en el nombre de Jesús, Señor, y también oramos por los enfermos, por los que están en el hospital, por los que están en este momento intubados, Señor, por los que están con prescripción médica. Padre mío, ten misericordia de ellos, ten piedad de ellos, pero Padre mío, principalmente que les llegue el Evangelio, que salven su alma, que les permita salvar su cuerpo para que después salven su alma, Señor. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? De nada. Gracias por tus bondades y ten misericordia de nosotros, Señor, te lo suplicamos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, les deseamos muchas felicidades en el nombre del liderazgo de esta iglesia, en nombre del pastor Mario Villanueva, de los diáconos Alejandro Muñoz y de Gerardo Ríos y nuestras respectivas familias. Un excelente año en compañía del autor y consumador de la fe. Que la pasen muy bien, lo mejor para sus familias, que tengan mucha salud, pero sobre todo que prospere su alma. Gracias, muy buenas tardes, bendiciones.